Buenos días a todos y a todas. Y estamos de vuelta en Filosofía Caduca. Esta vez con el segundo tema de historia de las oposiciones. Y vamos a ver qué nos depara este tema tan apasionante, el tema de los sofistas y Sócrates. ¿Cuál es el nombre exacto? Víctor, que por cierto es quien va a llevar la voz cantante en este tema. Gracias, Jorge. Bueno, el nombre del tema concretamente es. Espera, que te lo miro, que lo tengo por aquí. El No me debate la quede jugar. ético-político en Sócrates y los sofistas. Es que es un título Sí, sí. larguillo. El Ujú. debate ético-político en Sócrates y los sofistas. Ese es tema 48. Perfecto. Decir que nosotros nos basamos, como podríamos decir, el esqueleto del tema es el de los apuntes de Zen, pero que es una academia, pero la mayor parte del contenido es propio, porque, o sea, para organizarse los temas de las academias están bien, pero para una profundidad y una auténtica comprensión de lo que se está diciendo, pues realmente hace falta investigar por tu propia cuenta un poco más, porque si no, como que se queda muy cojo, se queda un poco vacío. Así que nada, dicho eso, voy a empezar, ¿te parece, Jorge? Perfecto. Bueno, pues al tratar el tema de Sócrates, o sea, de los sofistas por un lado y de Sócrates por otro, pues la separación va a ser esa, ¿no? Primero hablar de los sofistas, que además van antes cronológicamente, y después hablar de Sócrates. Bueno, digo que van antes, pero realmente son prácticamente coetáneos, salvo en el caso de Protágoras, que sí que va antes. Ujú. Así que bueno, habría que empezar por hacer un poco unas características generales de los sofistas. Los sofistas son, o sea, la palabra sofista vendría a significar algo así como experto. Y la idea así bonita del sofista era que era alguien que te enseñaba virtud. O sea, era una especie como de maestro de la excelencia. Lo que te enseñaba un sofista era a vivir bien, a ser bueno. Te enseñaba ágazos, ¿no? La arete griega. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que esas dos palabras pues, han cambiado mucho, claro, sobre todo desde los tiempos de los presocráticos y más aún desde los tiempos de los mitos. Entonces, habría que tener en cuenta el contexto histórico en el que nos encontramos, ¿no? Sobre todo, para entender bien a los sofistas no se entienden bien, esto siempre se dice, los sofistas no se Ujú, entienden bien sin la democracia, claro. ujú. Si no hay democracia, un sofista no hace falta porque tú, si eres un rey, ¿no? Si eres Agamenón, no necesitas convencer a nadie de que lo que estás proponiendo es bueno y justo. Se hace lo que tú dices y punto pelota, claro. Sí. Pero ya con la aparición de la democracia a causa o como consecuencia de la victoria contra los persas, podríamos decir que esto es algo así como la ilustración de la Grecia clásica, lo llaman algunos historiadores. Ujú. Es ese periodo entre Pericles y Alejandro Magno. Entonces, bueno, pues aparece Solón y crea, así en tanto experimentalmente, lo que se conoce como democracia, ¿no? Y Pericles es el que más la extiende y el que más la practica, empezando también con una muy bonita tradición de los políticos, que es la de hablar de democracia, pero en lo práctico acumular todo el poder, que es lo que hacía Pericles. Pero bueno. Ujú. Así que Pericles, bueno, el primer sofista del que vamos a hablar es Protágoras, que era amigo de Pericles. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta de la relación tan cercana que va a haber entre los sofistas y la política ateniense de esta época, de tal punto que cuando muere Pericles, pues hay bastante descontento hacia él porque murió, aunque fue un gobernante que durante todo su gobierno, Pericles, tuvo mucha suerte. Es verdad que en los últimos momentos de su mandato ya no. ¿Por qué? Porque perdió, o por sus medidas perdieron la guerra del Peloponeso contra los espartanos, a tal punto que Atenas estaba sitiada y Pericles murió allí, en ese sitio, ¿no? Entonces, cuando todo esto acaba, pues Protagoras se ve obligado a marcharse. Lo exilian Ujú. y ya cuando se va, muere por el camino.
Entonces, ¿qué es lo que hacían los sofistas? Pues los sofistas lo que hacían era preparar a los ciudadanos ricos, a los ciudadanos que iban a ser un poco los que mandaban el cotarro, a qué era lo suyo para manejar bien una ciudad. O sea, al final la política pues, es un arte, ¿no? Y un poco los sofistas enseñaban este arte. Pero no solo Ujú, eso, sino también cosas básicas de la cultura y tal. Y luego también habría una segunda sofística, ya no tan preocupada por la justicia, lo bueno y el conocimiento verdadero, como por enriquecerse y ganar juicios. ujú, Y aquí sí que ya cambia un poco el tema y es la razón por la que Sócrates y Platón están en contra de los sofistas, porque un poco los consideran la decadencia de la política en Atenas y en consecuencia la decadencia en general de la cultura ática. Entonces, ¿cuáles son los rasgos principales del pensamiento de los sofistas? Si es que puede hablarse en estos términos, porque realmente nunca fueron una escuela única. Pues bueno, son básicamente lo que he dicho, centros de excelencia, la separación, esto es fundamental, entre los conceptos de nomos y physis, es decir, por un lado, physis, la naturaleza, aquello que estudian los sofistas, aquello que sería objetivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los fenómenos naturales, y por otro lado el nomos, que sería la ley, lo humano, lo artificial, donde no hay objetividad y su principal característica, la principal característica de este ujú, nomos, es la de ser subjetivo. De ujú, esto se dan cuenta los sofistas. Claro, a diferencia de los presocráticos, algunos de ellos que sí que hablan de la naturaleza en su conjunto como una cosa objetiva y evaluable, los sofistas se dan cuenta o ponen en relieve que las cosas humanas no tienen las mismas claro. características. Esto sería fundamental. Y luego también, pues, que los programas educativos que hacían, que realmente, pues, hombre, cumplían una función social muy útil, que era la de enseñar a los ciudadanos y cobrar un dinero. Estos serían un poco las tres características de los sofistas fundamentales. Dicho esto, vamos con el primero, con Protágoras de Abdera, de la misma Ujú, ciudad que Demócrito, y de hecho se dice que se conocieron y que eran amigos. Nace en el 485 a.C. y muere con unos 70 años. Pasa toda su juventud viajando, así también muy en plan presocrático, ¿no? Viajando y aprendiendo cosas de las diferentes ciudades cercanas a la Grecia de la época. Egipcios, de los de Babilonia, todas estas cosas, ¿no? ¿Y estás de acuerdo hasta aquí, Jorge? sí, 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 completamente. Protagonistas de Vale. Aptera, que creo que hay una canción, una rumba también bastante bonita sobre él. ¿Así? Sí, un poco meme de filosofía, pero sí, me suena que sí. Vale, vale. Bueno, La- ya la- luego me dices. Y nada, pues es un poco el primero en abrir la puerta a esta clase a lo que hemos comentado. De hecho, Protágoras, digamos que es como el mayor representante de la sofística seria. Es decir, de la sofística que tiene unas bases filosóficas que son las que ya he dicho. La separación entre nomos y physis. Y luego la otra idea importante de Protágoras, que es la de homo Ujú. mensura, ¿no? La digo en latín porque El es como hombre se es suele la decir homo medida mensura. de todas las cosas. Eso es, el hombre es la medida de todas las cosas. Que no es más que una aplicación de lo primero, de la separación entre nomos y physis. Ujú, La mayoría, o sea, realmente sobre Protagoras no tenemos mucho, qué raro, ¿verdad? No tenemos mucho y lo más fiable suyo que tenemos, que no es muy fiable, es uno de los primeros diálogos de Platón. Al ser uno de los primeros diálogos de Platón, sí que es verdad que da más confianza que Sí, no que sea de los de sí, ya sí, sí. adulto. Que no sea el Digamos que forman parte. Parménides, ¿no? Claro, claro, eso es. Forma parte de estos diálogos que son la antesala a la muerte de Sócrates. Ujú, Y en este diálogo, pues les cuenta a Protagoras un poco el mito de Prometeo y cómo el Aidos es la puerta del ser humano hacia ser su propio. Hacia no ser, que sería el fuego, ¿no? No ser ujú, un animal más, sino una cosa superior con sus propias ujú. leyes. Entonces, Entiendo. si tenemos que ir al pensamiento de Protágoras,
estaría lo de homo mensura, ¿de acuerdo? El hombre es la medida de todas las cosas. Luego, otra frase que ha quedado, que es que sobre los dioses no se puede saber si existen o no. Es Ujú, agnóstico y critica que no existen, porque, claro, tampoco lo puedes saber si existen o no existen, entonces mejor hablar de otros temas, básicamente, es la respuesta de Protágoras. ujú. y, y por último, que sobre cualquier cuestión existen dos argumentaciones opuestas igual de válidas. Entonces, claro, es una idea también muy básica del Ostras, escepticismo. Lo que dice, sí, 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 sobre cualquier cuestión existen dos argumentaciones opuestas y válidas. ¿sobre cualquier cuestión Esta es, humana o también sobre cualquier cuestión física? ¿Sobre el gnomo buah, solo o sobre el físico? ¿O no especifica? no especifica. Ah. No especifica que va. Esta frase no, Claro, porque no se conserva. en los sofistas diríamos como que el subjetivismo es respecto al asunto del nomos, porque en el physis no ni siquiera se meterían, ¿no? Efectivamente. Vale. No, no es importante, hombre. Yo me imagino que para Protagoras sí que se puede hablar de ciertos aspectos de la naturaleza con objetividad. Ujú, Pero desde luego de los humanos no. ujú, Esta es la cosa. Así que, ¿en qué se basa Protágoras? A pesar de todo esto, no es el sofista así loco y escéptico que será Gorgias. Protágoras tiene mucho sentido de la ciudadanía y lo que quiere es que las sociedades sean mejor. Así que realmente lo que dice Protágoras es que ya que sobre cualquier cuestión existen dos argumentaciones opuestas igual de válidas, más razón para escuchar a los demás. O sea, es un pensamiento muy, muy, muy demócrata. ujú. Porque lo que está diciendo es, tienes que escuchar a la persona que te está diciendo lo contrario que tú, porque igual tienes razón. Y a lo mejor eso te ayuda a tomar una decisión mejor en política. Y que un poco esta idea lo que invita es al pragmatismo. O sea, sobre la verdad no se puede hablar, pero a lo mejor sobre la utilidad sí. Y entonces una ley pues tiene que ser lo más práctica posible. Esta sería un poco la filosofía de Protágoras. Y nada, eso es todo. Está aquí Protágoras. Entiendo, pues Vamos sí, con Gorka. ninguna duda de Protágoras, de momento. Ah, fácil, ¿no? Sí, yo diría que es fácil. Además es de los que se suele tratar en filosofía, suele ser un tema Sí, recurrente. sí, sí, sí. Gorgias es como más famoso, ¿no? Por ser más Sí, agresivo que Protágoras. Gorgias entraría ya dentro de esta segunda ola perdón, de sofistas que les preocupa más el dinero que otra cosa, que la Bueno, justicia y la bondad. yo diría que sí. Yo diría que sí, Ujú, pero se puede entender que digan que no, porque bueno, al final sus ideas también tienen filosofía. Lo que pasa es que es una filosofía, mi interpretación ujú. es que es una filosofía muy hecha para vender. O sea, que Ya. realmente lo que dice sobre filosofía es publicidad. Siempre se le Sobre critica, lo ¿no? que... A Gorgias lo de el mito que parece ser real de que mandó construir en su ciudad una escultura de oro maciza a su imagen y semejanza. Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Vale, pues como tiene que ser, claro que sí. Y bueno, pues en Gorgias que encontramos, pues encontramos una preocupación mucho mayor por lo que es simplemente la oratoria. Simplemente, Sí. bueno, que no es un tema fácil, ¿no? Pero una preocupación mayor por ese tema y una desvinculación de los temas con respecto a la justicia que sí que preocupaban a Protágoras, pues a Gorgias le viene dando exactamente igual. O sea, si realmente no podemos saber qué es la justicia, pues no pasa nada si somos injustos, ¿no? Ujú. Como nadie sabe lo que está bien y lo que está mal, pues me permito hacer el mal. Ya está. Claro, son ideas peligrosillas, pero bueno. Así que para probar esto, pues tiene tres postulados importantes, ¿no? El primero, que nada existe, nada es. Ujú. Y parmenídeamente, ¿no? Nada es. Luego, aunque algo fuera, no lo podríamos conocer. Y Sí, aunque algo lo pudiéramos conocer, no lo podríamos comunicar. sí. ¿Y cómo demuestra estas ideas? Bueno, pues por detenernos un poco en la primera, nada es pues, utilizar argumentos bastante similares a los de Parménides. Por ejemplo, dice, bueno, ya que todo está formado como es que son un poco complejos, pero
Son Sí. argumentos muy tontos, ¿vale? Del estilo, si todo está formado por pequeñas unidades, esas unidades debe llegar a algún punto en el que sean indivisibles. Mm. Pero no es posible, porque si realmente todo es cuantificable y medible, esas más partículas tienen que ser también divisibles. Y esa división nos lleva al infinito. Luego, realmente no puede existir esa unidad indivisible, luego no puede existir el ser. Así que realmente decir que existe algo es una contradicción. O sea, es un poco lo mismo que dice Parménides sobre el cambio, pero Protagoras lo aplica al ser directamente y dice, claro, es que el ser tampoco sería posible, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, Son argumentos propios de Zenón y de sí, esta clase de argumentos lógicos que realmente no, pues no, tampoco sirven para mucho, pero que son bastante ingeniosos y Gorgias los aplica continuamente. efectivamente. ¿Por qué digo que esto parece más publicidad? Hombre, pues porque es poco probable que realmente Gorgias creyera que nada existe. O sea, realmente más Sí, bien parece una especie de ejercicio como diciendo a los sí, atenienses. es un ejercicio de Sí, oratoria, sí, bastante claramente. claro, efectivamente. Eso digo que es publicidad, ¿no? Es decir, ostras, este tío si es capaz de demostrar que nada existe, me podrá a mí demostrarme inocente, ¿no? O sea, Sí. es un poco... Mm, Esta sería la idea. Y nada, Gorgias es de los que se enriquecieron mucho siendo un maestro mm. de oratoria. Y luego también habría otros dos ya un poco más Es- posteriores por añadir un y... poquito de Gorgias, que yo, Ah, sí, sí. bueno, que dos obras más que, bueno, que trabaja es el encomio, bueno, se le acusa o se fue el inventor de un argumento judicial, que es el argumento de plausibilidad, no sé si es este el nombre exacto, pero que, por ejemplo, para defender a una persona que había cometido un asesinato, enseñó el cadáver de la persona muerta, que era una persona muy grande, y señaló a su defendido, que era una persona bastante bajita y enclenque, y dijo, ¿cómo es posible que una persona tan pequeña haya podido derribar a un hombre tan grande? Pues como que defendía como la idea de imposibilidad o de que no era posible o no era plausible que una persona tan pequeña hubiese derrotado a una grande, ¿no? Se le nombra como el inventor de este tipo de argumentos, ¿no? De que no es creíble que algo así pueda haber sucedido, que es claramente una falacia, ¿no? Y, Claro, claro. y también tiene como ejercicio retórico el encomio a Helena, ¿no? Helena de Troya era un personaje odiado en la antigua Grecia y hay una obra que es interesante de leer, pero en la que va defendiendo a Helena de Troya para defender que ella no es culpable de absolutamente nada. Si no me equivoco, la rapta Paris, ¿no? O bueno, se va con Sí, Paris, no, no está muy claro si es sí, rapto sí. o no. No se Y entonces sabe. No se sabe. él dice, no, en caso de que hubiese sido un rapto, se puede realmente juzgar a una persona que es raptada por otra persona y dice, y si se va por amor, la fuerza del amor es algo superior y que no puede ser combatido. Entonces, en ambos casos estaría actuando bien, ¿no? Y así con cada momento de la vida de Helena, que era una mujer odiada o un mito más bien, un mito de mujer odiada en esa época. Pues es bastante, hacía ejercicios retóricos y esa como que se planteó, ¿qué es lo más difícil de defender o la persona más odiada de toda la Magna Grecia? Pues Helena, pues la voy a defender. Claro, claro. Vaya figura. Sí, un experto en retórica. Sí, 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 pues recuerda un poco en la serie esta de Breaking Bad a Saúl, ¿no? Sí, Saúl Goodman, sí, 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 un poquito. Y bueno, también Veces por... decir que en el diálogo de Platón Platón lo pone muy ridículo, la verdad. Sí, sí, Lo sí. A ridiculiza este se ve que se bastante. estudiaba bastante. Porque Mm. en el Protágoras no, ¿no? En el Protágoras no queda mal No, del no, todo, no queda mal. pero Gorgias sí. Gorgias queda de bastante tonto. Como casi todos los sofistas en los Mm, diálogos, pero bueno. Y hablando de eso, pues con otro de los... Bueno, todavía no, vamos a hablar de Antifonte y luego de ujú, Trasímaco. ujú. Así ya pues hemos hablado de 4 sofistas y yo creo que es más que suficiente. O sea, los famosos son estos. Sí. Eh, Así que, bueno, Protagoras, Gorgias, Antifonte y Trasímaco. Estos son coetáneos a Sócrates, ¿vale? Y bueno, los otros dos también. Y salvo Protagoras.
Y nada, aquí os cuento un poco. De Antifonte, pues es que no se conserva prácticamente nada sobre él, pero sí que se sabe que era un sofista y que defendía básicamente que todo es uno, y leo literalmente, ¿vale? Todo es uno para el logos, de tal suerte que nada existe de manera individual para los sentidos ni para el conocimiento humano. Eh, ya está, esa es un poco, un poco la idea. Entonces defiende la psis prendemos. Por lo tanto, considera que, claro, que la ley humana es una invención así completamente artificial y que las leyes pues son mudables y son perfectamente, vamos, que te puedes pasar de las leyes perfectamente y si no te pillan, pues mejor para ti. O sea, está haciendo así un poco anima a la gente a pasar de las leyes de la ciudad y volver a una unidad esencial con la fisis. Ujú. Así un poco, no sé cómo llamarlo. Hay que ir hacia la naturaleza. Hay que buscar el buen sentido de la naturaleza y ignorar un poco o ser conscientes de que la ley humana es artificiosa y que no es sagrada ni nada parecido. Entonces, por un lado, estaría como que la naturaleza es a la vez la verdad y lo bueno y que la ley es la apariencia. ¿Qué te parece? Pues la verdad que esto no lo conocía, la verdad. Me ha sorprendido. Sí, está bastante guay. Mm, Y luego tendríamos a Trasímaco. ujú, Trasímaco, que aparece en uno de los. O sea, aparece en el libro primero de la República de Platón, que se cree que va antes de todos los demás. O sea, se cree que lo escribe muchos años antes. Es un diálogo así de adultez, ¿no? Y básicamente lo que Trasímaco aparece como ujú, defensor de la idea de que la ley es sencillamente lo que dice el más fuerte. ujú. Vale, interesante esto también. Sí, entonces todo el diálogo es Sócrates poniendo en evidencia que esta idea es absurda, Ujú, porque si siempre lo justo fuese lo que dice el más fuerte, en muchas ocasiones esta ley del más fuerte acaba yendo en contra de la persona que en ese momento se supone que es más fuerte. Entonces, pues no le vale y bueno, ahora sí lógicamente va demostrando que eso no es la justicia, ujú, evidentemente, ¿verdad? Pero sí que Trasimaco parece que lo que estaba queriendo decir es que es una apariencia de justicia, que realmente pues lo que pasa es que el más fuerte ya. la impone, una especie de ius naturalismo ius naturalismo. Y, y nada, que la ley y lo justo lo único que es una imposición de los gobernantes. Ujú. Pues claro, que realmente la crítica de Sócrates, o bueno, de Platón en verdad, que es un poco simple, simplificando el argumento, ¿no? No te está diciendo que lo justo sea eso, te está diciendo es que no hay realmente la justicia es impuesta, ¿no? O la ley es impuesta. Claro, efectivamente. Pues Más bien, es parece que lo que interesante, está ¿no? haciendo es denuncia social, ¿no? Pero bueno. Mm, es un predecesor Sí, de filosofía contemporánea, la verdad, sí, 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 sí. Pero bueno, es verdad que en el diálogo pues aparece presentado como sí, muy simple a propósito. sí, sí, Como, ¿sabes? O sea, tú lees el diálogo y el tío no, sí. no dice mucho más que eso. Dice, no, pues es el más fuerte porque como era el más fuerte, pues se hace lo que él dice y ya se ha quedado como lo correcto. Ya. Y ya está. Y como muy escéptico, ¿no? Muy Ya. desencantado, muy cínico, mejor. Ujú, Y eso es un poco todo lo que se sabe de su vida, por supuesto, no se sabe absolutamente nada. Más allá de que era uno de estos sofistas, fue uno de los sofistas más productivos y de los que se han conservado más diálogos. Por ejemplo, tiene uno que es contra la madrastra, ujú, o algo así titula, en el que pues era un juicio y demuestra que, bueno, pues sin más, es una defensa jurídica. Y de ujú. estas se conservan unas cuantas. Y era de estos que iban de una ciudad a otra defendiendo a gente, escribiendo discursos para que Ya. lo dijera el otro. Vamos, que preparaba juicios, Sí. preparaba las defensas de las personas. Mm, Y fue así un poco, pues la idea de sofista puro, la idea de sofista que tenemos sería esta, la de Trasímaco.
Ujú. Pues era también bastante famoso, claro. Y nada, esto sería un poco todos los sofistas y ya podemos pasar a Sócrates. Sócrates que nació, se cree, en el 469 a.C. y murió en el 399, como todo el mundo sabe, condenado a muerte, condenado a beber cicuta, que es un veneno que, pues, además te mata de una forma bastante dolorosa, dicen. Eh, Así que nada, bueno, puedo hablar un poco de Sócrates. Yo sé que de Sócrates se sabe todo lo que se puede saber, ¿no? Es como súper trillado. El padre fundador nuestro. Eh, es un poco quien... Ya, aunque los presocráticos son filósofos y son el origen de la filosofía, realmente para muchas personas y para muchos historiadores de la filosofía, y con razón, sitúan el verdadero origen de la filosofía en Sócrates, de modo que sería Sócrates el primer el filósofo al no ser un sabio, ¿no? Esto es lo típico que se suele decir. Sócrates no es ya un sabio, sino una persona que busca la sabiduría. ¿Por qué Sí. busca la sabiduría? Bueno, pues porque no la tiene, ¿no? A diferencia de los sabios, no la posee. Por eso dice la famosa idea de solo sé que no sé nada, que no es exactamente lo que dice, pero sí que está en varios puntos una reformulación en los diálogos de Platón de esta idea, de solo sé que no sé nada. Ujú. Y claro, al saber que no sabes nada, pues lo único que puedes hacer es aspirar a saber. Exacto. Por eso es una filosofía, un amor a la sabiduría. Además, al saber que no sabe nada, es más sabio que el resto de personas que creen que Sí, saben, ¿no? Si sí. crees que sabes, pero no sabes, estás engañado, que es un poco como el menos uno de la verdad, ¿no? Sócrates está en el cero de la verdad Ah, y ujú. los demás en el menos uno. Sí. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque acudió a ver a una pitonisa y esta le dijo que se conocía. No, bueno, primero le dijo que él es el hombre más sabio de Atenas y luego le dijo que se conozca a sí mismo. Entonces, pues Sócrates, que desde joven había estado interesado en la filosofía de la naturaleza, que Mm. había aprendido de los presocráticos, lo que decían, y de los sofistas, pues pega allí en... O sea, el Sócrates que todos conocemos, realmente Sócrates es un hombre viejo, siempre en nuestra imaginación, porque el Sócrates joven no interesa mucho porque era un sofista, si quieres, o un filósofo de la naturaleza. Ujú. Este Sócrates ya formado realmente es a partir de este cambio de pensamiento y es un cambio que se da pues cuando tiene unos 60 años. Así Ostras. que, claro, ese es el Sócrates, el moscardón de Atenas que todos conocemos. ¿A Ujú. qué se ha dedicado previamente? Bueno, pues Sócrates entre... Realmente lo que le tocó ser muchas veces es soldado. Luchó en varias guerras, Ujú. incluyendo la de Peloponeso, donde salvó la vida a un tío, bueno, se ve que era bastante buen soldado. Y en un principio se cree que durante algún tiempo debió de ejercer como su padre era escultor, y que él pues también se dedicó un tiempo a la escultura. Su padre, eh, que se llamaba Sofronisco, y su madre que se llamaba Fenáreta, sí. Ujú. Y sé que se dice, bueno, siempre lo dice el mismo, vaya, que era una partera. De ahí luego lo Sí. de yo, así como Sí, mi sí, sí. madre ayudaba a parir ayudaba a parir a niños, pues yo hago parir ideas. Mm. Pues lo mismo. De tal forma que, bueno, vive durante la dictadura de los 30 tiranos, Sí. que quizá no es el sitio para explicarla, pero vamos, básicamente Atenas había perdido la guerra del Peloponeso. Los áticos pierden contra los dorios y pasan a tener un gobierno títere impuesto por Esparta de 30 tiranos. Que por supuesto siempre mirarán para Esparta y matarán a mucha gente disidente y siempre pues es un gobierno pro-espartano, ¿no? Así que al final los atenienses, todo esto pues ha muerto Pericles, ya no es la Atenas de la ya no es la Atenas así cultural centro del mundo, sino que es ya una cosa un tanto más decadente y lo será ya para siempre, esto ya no lo recupera nunca, porque después llega Alejandro Magno y tal. Y bueno, el caso es que se libran de los 30 tiranos, vuelve la democracia ateniense y esta democracia ateniense es que mata a Sócrates. Parece un poco un ajuste de cuentas porque seguramente Sócrates pues tampoco era el más demócrata del mundo. Así que, claro.
aunque le dan la opción de huir, decide no Sí. hacerlo y bueno, como era un M- bajón, pues lo matan. Mata, Lo matan juzga a porque... Sócrates, ¿no? ¿eh? Que mata realmente le juzga solamente, luego ya y le Sí, condena a bueno, muerte. se mata él mismo. Y le condena a muerte porque en su propia defensa reconoce todos los delitos y los enaltece. Efectivamente. Es que, claro, es que no sigue la defensa que le habría puesto Gorgias o que le No, habría preparado Gorgias. no, no, no. Así que nada, pues sí, lo acusan Anito y otras 3 personas de corromper a los jóvenes y de impiedad. ¿Es esto cierto? A ver, ¿corrompía a Sócrates a los jóvenes? Es verdad que lo acusen de impiedad es raro, porque Sócrates era bastante religioso en realidad, pero sí que tenía un poco esta religión de los filósofos. O sea, no consideraba como ciertos, se cree, ¿vale? No consideraba como ciertos todos estos cuentos mitológicos que tampoco considerara Platón como ciertos de los dioses actuando mal. O sea, a Ujú, Sócrates esto le parecería absurdo. O sea, un dios es un dios porque es bueno y bondadoso. Todo esto ujú, así con ciertos ecos del zoroastrismo, ¿no? También Platón opina igual. Un dios no puede dedicarse a acostar humanos y luego, o sea, no tendría sentido, serían dioses. Todo eso no son más que cuentos para entretener a la gente, dice Platón. Y seguramente Sócrates también. Y luego también lo de corromper a los jóvenes, pues bueno, tú tenías un hijo, ¿no? Tú eras un ateniense tan tranquilo y feliz que tenías un hijo que ujú. iba a ser político y de repente dejaba las clases y se iba con Sócrates y aparecía por casa diciendo que no, que es que vete a saber cualquier cosa rara. Así que claro, pues seguramente no gustaba. O sea, en el fondo sí que era un agitador de conciencias, o sea, era una persona molesta para el poder, claro, por eso lo acaban matando. Es lo que hay. Así que nada, de esas 2 cosas lo acusan y ahí pues ya muere. Todo esto lo sabemos por los diálogos de Platón, claro, porque él no escribió nada. Y también lo otro importante que tenemos que conocer de Sócrates, aparte de su vida y todo esto, sería pues el método, ¿no? El método que utilizaba para cuestionar todo lo que se le decía. Claro, una persona que cuestiona absolutamente todo lo que dices tiene que acabar por caer un poco gorda, ¿no? ¿En qué consiste este método socrático? Bueno, pues básicamente serían como 2 partes. El diálogo y la mayéutica, basados Ujú. en la ironía. O sea, primero Sócrates finge demencia cuando se encuentra con una persona que afirma cualquier cosa. Sócrates finge demencia y le dice que por favor, oh maestro, explícame. De hecho, en uno de los primeros diálogos de Platón, es el Eutifrón, se encuentra, o sea, él está yendo al juicio y se encuentra con un tío y le dice, ya que tú sabes tanto sobre lo bueno, explícame, porque así puedo decir que soy tu discípulo en el juicio y seguro que me absuelven. Ujú. Y, y claro, el tío pues empieza a decirle lo que es lo bueno y Sócrates pues se lo va rebatiendo, ¿no? Pero en un principio como que se deja... Dice, cuántas cosas saben. Ya me gustaría a mí poder decir que sé lo que es lo bueno, igual que tú. Claro, este fingimiento, este sarcasmo, pues siempre es el comienzo de los diálogos, que de hecho es bastante divertido, la verdad. Sí. Y luego ya es la mayéutica, ¿no? Que es el ir empezando a hacer preguntas que vayan demostrando que lo que se ha dicho previamente es falso y además, otra cosa que suelen hacer las preguntas de Sócrates en los diálogos de Platón es abrir miles de preguntas secundarias. Ujú. Entonces todo el rato los diálogos se van por diferentes caminos, se van perdiendo, por eso acaban todos en aporía, en que no se puede llegar a una solución, porque el tema principal acaba llegando muy lejos, aunque luego se vuelva y se vuelva a dejar de lado otra vez, porque claro, son temas muy complejos. Porque Sócrates va haciendo preguntas que van requiriendo cada vez de mayor explicación y además va demostrando las falsas. Así continuamente, ¿no? A través de la ironía y pues eso de la mayéutica. Estos serían un poco con qué objetivo, pues con el objetivo de demostrar que el contrario pues no sabe nada. Y ya está, este es Sócrates realmente. Ya, Bueno, Sócrates, otro sí. importante que hay que decir, Sócrates es que Mm. tuvo muchos discípulos. Hombre, Y sí. el, Alguno el más famoso y todo. importante, uno es Platón, Ujú. es el más importante, claro. El muy perro, por cierto, no asiste al juicio de Sócrates Ah, porque no teme sabía por eso. su propia... No, no, no asiste, porque teme por su propia vida.
Y, y otro famoso, ¿quién es? Bueno, estaría Antístenes, ¿vale? Que es el precursor de después los cínicos. Ujú. Obviamente los cínicos tenían que venir de Sócrates. Genofonte también es muy famoso como discípulo de Sócrates. Genofonte, Antístenes, Critias también es muy famoso. Yo diría que con mencionar a esos es más que suficiente. Ujú. De hecho, Genofonte tiene su propia apología de Sócrates. Es otra versión, aunque viene a decir lo mismo. ¿Y qué más cosas? Ah, por cierto, en la propia época de Sócrates se lo consideraba un sofista, a él también. Y un mediante escribe una obra donde lo pone en todo momento como un sofista. Una obra que si tú la lees no se entiende muy bien porque es verdad que lo pone muy como sofista y por eso nosotros acostumbrados a ver a Sócrates como todo lo contrario, no entendemos por qué el cómico le hace decir continuamente cosas de sofista. Tipo, el ser es el agua, ¿sabes? Ya. Pero bueno. El caso es que no me acuerdo del nombre del que escribe Las nubes, que es como se llama la parodia de Sócrates. Me acuerdo del título de Las nubes, pero no del poeta que la Sí, escribe. es de... Es un teatro, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Aristófanes. Aristófanes, sí, eso es. Sí, 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 Bueno, que pues ahí se ríe es de una burla. Sócrates. Sí, sí, sí. Pero sin razón, o sea, demostrando que no le entiendo. Bueno, claro, claro. Ya, 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 sí. De hecho, se llama Las nubes porque lo pone como un sofista que está continuamente pendiente de lo que sucede en el cielo y no. Como un presocrático. Continuamente de lo que ocurre en el cielo y no de lo que ocurre en la tierra, como pues la famosa anécdota de Tales que se cae en un agujero por ir mirando el cielo, ¿no? Pues, un poco ese rollo, bueno, sin ser Sócrates nada de eso. Que sepamos. Que sepamos, que Y sepamos. ya está. Este sería Perfecto. el de Pues, los sofistas. No sé cuánto llevamos de. pues sí, llevamos ya sus 37 minutos. Yo creo que es un Pues no, tema bastante completo y yo creo que bien explicado. Lo siguiente ya es Platón. efectivamente. La justicia en Platón. Tema difícil. Sí, 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 no es de los más bonitos, ¿no? Pero bueno, Pero bueno. ¿Quieres añadir algo más, Jorge, de esto? no, de Sócrates yo creo que no. Claro, el Sócrates sofista y luego eso sí que es bastante interesante, ¿no? El Sócrates sofista y luego el Sócrates que también habría gente que te diría que es sofista, pero bueno, el Sócrates de Atenas, ya el Mosquerón de Atenas, que tiene un carácter completamente, o un carácter y unos objetivos distintos y una manera de proceder distinta, desde luego, que los sofistas. Su enseñanza, Claro. para empezar, no está basada en el propósito económico, que bueno, que eso es un poco lo de menos, pero bueno, es una muestra Sí, de sí. algo. Sí que cumple la idea de la separación entre física y no, más o menos. Hmm. Pero bueno. Vale, genial. Pues nada, pues hasta aquí el capítulo Perfecto. y ya está. Pues lo dejamos por Hasta aquí. luego. Hasta luego. Sí.